Bien, no sé si cuántos saben, pero hoy día es 1 de septiembre. ¿Alguien sabe eso que es 1 de septiembre? ¿Y alguien está contento porque se terminó agosto? ¿Y alguien está más feliz porque pasamos agosto? Bien. Y como que de alguna forma, de alguna manera, todo cambia. ¿Se fijaron que hoy día 1 de septiembre como que amaneció más lindo? No prendimos la estufa hoy. Abrimos una puerta allá. Algunas personas hacen como el aseo de que ya... Pero no se apresuren, viene el día un poquito helado. Dios es bueno. Y el Señor quiere siempre enseñarnos, instruirnos, direccionarnos, porque en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros. Cada vez que viene una instrucción, una dirección hacia nuestras vidas, es porque Dios nos ama. Qué preocupante sería que Dios no hiciera eso. Eso doy gracias al Señor. Y para eso entonces vamos a ir a la palabra de Dios que está en Efesios 2:8. Vamos, Emilia, tranquila, no hay apuro. Bien, ahí estamos. Y dice así: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, no es nuestro, pues es un don. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor Dios. Yo menguo, Señor, para que tu Espíritu Santo crezca dentro de mí y usted, Señor, vaya, Señor, a hablar conforme sea tu voluntad. Yo voy a exponer tu palabra, pero el Espíritu Santo es el que convence. Vaya usted y haga la obra sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, mi Señor Jesucristo. Queremos, Señor, tener un movimiento angelical a nuestro favor, creer, confiar con fe de que hay un movimiento en esta casa a favor de sus hijos, mi Señor. Y hoy se levantan a favor de esta casa, a luchar, Señor, a favor de nosotros. Pero más que externo, también hay problemas internos, Señor. Así que yo ruego, Señor, para que calles toda voz extraña dentro de nosotros. Todo razonamiento humano quede afuera, mi Señor. Y en mucha paz podamos escuchar, entender, Señor, lo que tú quieres exponernos hoy para cada uno de nosotros, mi Señor. Dios, muchas gracias, Jesús. Amén. Bien. Yo comentaba esto, conversaba con alguien por ahí y decía lo siguiente, que el Espíritu puso en mi corazón hablar de un tema que está ahí. Hay un tema que voy a hablar de lo que está ahí. Y comencé con unos 2 versículos. Ya cuando llevaba 14 versículos ya no sabía cómo tomarlo. Porque uno te lleva a otro. Te ves una luz y sigues con otro. No sé a cuánto les pasa, pero como que no paras, como que es una cadena. Y después te das cuenta que todo eso tiene que ser como un resumen o bien achicarlo. Creo que el mayor de los problemas es ese. Porque es un problema que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino Joao González Chile acá a nuestra casa? A la casa en realidad, nuestra casa, mira, sepa tú. A la casa de hermano Ramón. Y él estuvo casi 2 horas hablando. Sí. ¿Cuántos más lo han seguido por ahí? ¿Lo han escuchado alguna predicación por él por internet? ¿Sí? ¿Cuántos más o menos son en promedio sus predicaciones, su enseñanza? 2 horas, 2 horas y media. En este tiempo acá es imposible hacerlo. El pastor tiene un tema que lleva. Y el tema que está llevando el pastor se llama... Bien, buenas obras. ¿Cuántas clases van? 2. Y dice que va a haber una. Si cada clase que el pastor pudiera hacer entre 45 minutos cada una, perfectamente podría haberla hecho en una con un buen pizarrón. Pero nos cansaríamos, nos aburriríamos,
estaríamos pensando es que tengo que irme porque tengo que hacer esto y esto otro. Y como que se escuchara una voz del cielo y dijera: necio, ¿por qué haces planes si ni siquiera el segundo, ni la milésima de segundo que tenemos nos pertenece? Pero hacemos tantos planes. Entonces, por amor a ustedes, las personas que predican tienen que ir. ¿Se entiende? Entonces a veces quedan muchas ideas inconclusas. Ustedes a veces quedan con algunas dudas, y es simplemente porque no se puede a veces explayar bien y entregar bien el mensaje por una cierta razón, y es por nosotros. Me cuento, nosotros. Y le hablo eso porque eso tiene que de a poco empezar a cambiar. ¿Sí? ¿Cuánto dura un partido de fútbol, ves? ¿Has visto un partido entero? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuántos capítulos de una serie pueden ver? Sinceramente. Pero eso no es molesto. No es molesto porque a la carne le encanta, le gusta. Pero cuando la cosa es que la carne se pone incómoda, entonces empiezan todas las cosas: el sueño, el cansancio, el agotamiento, los pensamientos, que tengo que irme, que el almuerzo, que planchar, que lavar, que hacer este arreglo, que arreglar una puerta que está mala. Muchas cosas. Entonces tenemos que empezar a cambiar esta forma de pensar. Antiguamente había un dicho dentro de las iglesias y se juzgaban los predicadores y se les llamaba largueros. Este predicador es larguero. Y a veces se valorizaba el predicador por lo más corto que predicaba. Me gusta este hermano porque es cortito. Predica lo justo. ¿Quién te dijo a ti que es lo justo? Entonces tenemos que ir cambiando. Los que estudian en la universidad a veces no tienen tiempo ni de comer, ¿cierto? Entonces hay sacrificios que nosotros podemos hacer. ¿Cuántas horas pueden estar en tu trabajo sin ir al baño? Sinceramente. 1, 2, hasta 3 horas. ¿Se entiende? Y es porque nos apasiona lo que estamos haciendo o queremos ganar dinero, cualquier cosa, ¿cierto? Pero en cuanto a lo espiritual, siempre nosotros estamos como en eso. Y debemos salir de aquello. Debemos de ir cambiando, de ir madurando. Enamorarnos de la palabra de Dios, desear la palabra, escuchar su voz, su instrucción, su dirección, porque este pueblo va a fallar, va a fracasar en todas sus cosas porque les va a faltar conocimiento, y el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema ahí? El tema que vamos a tocar hoy, de alguna forma, lo más simple, más corto, es la salvación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar? La salvación. Nosotros siempre tenemos cosas que ir viendo. La salvación, bien. ¿Qué es la salvación? Entonces, uno podría decir, voy a ganar el hermano Luis, voy a leer arriba y voy a decir, es un don de Dios. Lo que yo le quiero decir, mis hermanos, que muchas veces nosotros, en contexto general de iglesia, no en este lugar, en contexto general, la salvación es una palabra muy manoseada, mal utilizada y mal enfocada. O sea, viene una persona a una iglesia, entra por esa puerta, hace una oración y esa persona inmediatamente dice que es salva. Y claro, y se defiende por eso, porque dice aquí, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces todos somos, por gracia somos salvos. La salvación sí es por gracia. Es un regalo. Es algo inmerecido. Yo les pregunto, ¿la salvación se pierde, sí o no? Entonces, cuando yo digo sí o digo no, tengo que tener una base para decir y afirmar que sí o no. Una de las respuestas
de que si se pierde la salvación es lo que estudiamos en la mañana. Entonces, los que estuvieron en la mañana tienen la base para decir que la salvación se pierde. ¿Quiénes estuvieron en la mañana? El pastor dio un ejemplo de una parábola, la 2, donde demuestra que la salvación se pierde. ¿Cuáles son? La parábola de las vírgenes es una de ellas. Porque dice que habían 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, ¿cierto? ¿Eran vírgenes? Sí. Y las 5 esperaban al esposo. ¿Sí? Las 10, perdón, esperaban al esposo. Sí. No hay diferencia. Pero unas perdieron la salvación y otras la ganaron. ¿Por qué? ¿Qué dijo el pastor? Por la insensatez. Entonces la pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Entonces había 3 hombres y a cada hombre se le dio una moneda, ¿cierto? Y uno la trabajó y la dobló, y otro la trabajó y la dio mucho más, 5, otros 2, y había uno que le dio una sola moneda, ¿cierto? La parábola del amor, del talento. Y al que no la trabajó, al que la escondió, ¿qué le pasó? ¿Se salvó o no se salvó? No. ¿Se pierde entonces la salvación, sí o no? Le pregunto, ¿los 3 eran obreros de Dios, sí o no? Sí. Entonces tenemos un concepto errado, que todos los que se pierden la salvación son los que están afuera. Y yo les digo, todos los que no conocen a Dios están afuera, no tienen salvación. Uno puede amar a sus hijos y uno puede amar a su entorno, pero si ellos no aceptan al Señor en su corazón, ellos no tienen salvación. Y esa es la realidad. Pero ellos, como tú y yo, tenemos acceso a la salvación. Tenemos acceso a la salvación. Porque la salvación es por gracia, es un favor, es un regalo que Dios te da. Tú lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar. Dios te tiene un regalo, ¿lo aceptas o no? Lo acepto. Pero la salvación no es una cosa de un segundo. La salvación es un camino. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es más la salvación? La salvación es una puerta de escape. Yo decía, ¿cómo explicar esto? Graficarlo para que me entienda. Decía, hay un grupo de personas que está arrancando de una guerra, de lo que sea, y tiene que escapar para otro lado, quiere salvarse. Y cuenta un túnel por donde escapar para otro lado. ¿Ya? ¿Me siguen en lo que estoy tratando de parafrasear? Por un túnel. Y entran al túnel. ¿Son salvos? ¿Sí o no? No, porque son salvos cuando salgan del túnel. Encuentran una puerta que los va a llevar a la salvación, pero realmente van a ser salvos cuando... ¿Entienden lo que es la salvación? Entonces yo soy salvo, sí, y encontré esta puerta de la salvación. Gracias. ¿Cuántos están agradecidos por ser salvo? Y encontré esta puerta y la abrí y entré por esta salvación. Pero eso a mí no me asegura ser salvo. Ahora yo tengo que caminar hasta que llegue a la salvación. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces la salvación es mucho más. Todos los que estamos aquí, de alguna forma podemos perder la salvación. Y todos los que estamos aquí tenemos salvación. Pero es una decisión de cada uno de nosotros. Mira, quiero que vamos allá. Romanos 13:11. Emilita, acompáñame. Y dice esto. Y esto es, hermano, esto le está explicando. Y esto, hermano, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra. Le pregunto, en esta lectura, ¿están en la salvación? ¿Cómo están? Cerca. ¿Entienden lo que quiero decirles? Explicarles sobre la salvación. Salvación es una puerta, es un camino. En resumida, tendríamos que hablar más de eso, pero la salvación en realidad es Jesús.
Pero hablando de aquello, es un camino, es una puerta. Y dice así, y esto conociendo el tiempo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Y dice, y conociendo el tiempo. Yo, para realmente entender que la salvación está más cerca, tengo que conocer el tiempo. Por eso le decía, es tan grande, están muchas cosas que explicar. Pero vaya quedándose con algunas cosas y en algún momento podríamos seguir. Pero dice, conociendo el tiempo. ¿Conocen ustedes el tiempo? Que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es el sueño? Porque no está hablando de un sueño físico. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, cuando creímos, ¿está cerca o no está cerca la salvación? No. Ahora sí. ¿Me siguen? Dice, ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Cuando creímos, la salvación no estaba tan cerca. Entonces, las teorías se van cayendo desde que tú haces una oración y eres salvo. Nosotros todos los días tenemos que luchar por nuestra salvación. Todo el tiempo luchar por nuestra salvación. Es una lucha que vamos a tener hasta que la alcancemos. Y cada vez está más cerca que cuando creímos. Estamos viviendo un tiempo donde empieza la primavera y vamos hacia el verano, ¿cierto? Eso es, así van las estaciones. Ok. Se supone que en el verano es el tiempo donde la tierra está más cerca del sol. Espiritualmente, ¿qué es el sol? Jesucristo. Él es el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿sí? Perfecto. Entonces, está llegando un tiempo, porque la estación es parte de un tiempo de la vida del hombre, donde ese tiempo, esa estación, es la estación donde más la tierra está cerca del sol. La tierra somos nosotros, el sol es Jesús. Hay un tiempo que es el verano, es donde la tierra está más cerca del sol. ¿Qué es la salvación? La salvación es el encuentro entre el sol y la tierra. Y eso sucede en el verano. Pero hay otra estación que es el invierno, la cual todavía estamos. Y es cuando la tierra está más lejana del sol. Cuando nosotros creemos, como dice así, cuando creímos, ¿cierto? Es en el invierno. Pero nosotros vamos avanzando porque el invierno representa las tinieblas, la oscuridad, ¿sí o no? En lo físico. En verano ya son más largos los días, en el invierno son más cortos porque hay más oscuridad, ¿cierto? Entonces, generalmente, no siempre, en este contexto que le estoy explicando, el invierno representa a la oscuridad y a las tinieblas. Y tú en las tinieblas y en la oscuridad eres cuando crees. ¿Me sigues? Porque tú estás en oscuridad, yo estoy en tinieblas y oscuridad, y de repente, muy lejano, empiezo a ver un sol. Y tengo todo un tiempo, todo el invierno para salir hasta llegar al verano, donde tengo mi encuentro cuando la tierra está más cerca del sol. ¿Me siguen? Cuando tú crees, cuando entras a la iglesia o cuando como sea tú entraste, creíste, es tu invierno. Estás recién saliendo de las tinieblas a la luz. Y ahí comienza recién tu salvación. Y comienza este camino, esta puerta para llegar hasta el verano, donde ya estamos más cerca de nuestra salvación. Si fuera así, nosotros debiésemos preguntarnos y meditar en qué estación vamos.
¿Habremos llegado a nuestro verano? Y estamos totalmente casi junto con el sol. Por eso la salvación no es algo instantáneo, no es un remedio para curar tus dolores que funciona instantáneamente. Es un tiempo, es un camino, es un recorrido. La salvación no es una oración. La salvación es perseverar, es ser constante, permanecer. Eso te va a llevar a ti y a mí a la salvación. Cuando hablamos en la mañana de las parábolas, de esto, yo meditaba y la asociaba en mi mente cuando Héctor estaba enseñándolo. Yo meditaba con lo que el Señor había puesto en mi corazón y decía, oh, sí, claro, ahí está, decía mi mente, y estaba luchando ahí, meditando mientras hablaba. Pido perdón por ello, a lo mejor. Estaba en mi, como dicen algunos, en mi voladito, así volado, meditando en eso. Y yo decía eso, las vírgenes, ¿cierto? Tenían aceite, lo explicaba, ¿cierto? Esperaban. Pero descuidaron. ¿Qué cosa descuidaron? Su salvación. Por falta de aceite. ¿Me siguen? Es fácil hablar de algunos términos evangélicos cristianos, como usted quiere llamarlo, sobre salvación, sobre gracia, sobre muchas cosas, y tenemos una idea equivocada de aquello, mis queridos hermanos. ¿Por qué hay iglesias que tienen 5,000, 10,000 personas? ¿Por qué? Porque viene un predicador, se para frente a ellos, Dios dice que por gracia soy salvo, levanta la mano, hace una oración y ora por ellos, y 2,000, 5,000 personas, y yo les pregunto, ¿serán salvos realmente esos 5,000 o 10,000 personas que están en ese lugar? Y la preocupación mía es en esta iglesia, nosotros, aquí nos puso el Señor, los que estamos aquí, estamos en el camino de la salvación. El camino de la salvación no es por años que tú lleves dentro de la iglesia. Puedes llevar 20, 40, 50 años dentro de la iglesia y no puedes ser salvo. La salvación no pasa por los dones que Dios te dio. De hecho, hay una parábola que vimos en la mañana sobre aquello, ¿cierto? ¿Y de qué trataba? Diego la leyó. Aún me acuerdo. Y Diego la leyó. Y leyó sobre aquellos que estaban a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Y hay 6 cosas que deben hacer los discípulos. Más o menos, ¿cierto? Y habían unos que no lo hicieron, pero participaban en la iglesia, eran parte de una congregación, pero al fin del día el Señor les dijo, no os conozco, obradores de maldad. ¿Perdieron la salvación, sí o no? Por supuesto. Y hay un grupo que decía, este grupo era más patú, no es aquí, por supuesto, aquí no, que decía, en tu nombre yo echaba afuera ¿qué cosa? Oye, ¿en tu nombre? Y hacía tantas cosas en tu nombre. Y el Señor le queda mirando y le dice, no te conozco, obrador de maldad. Anda a las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Perdieron la salvación? ¿Sí o no? Pero en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Pero descuidaron ¿qué cosa? Su salvación. Que te digan que tú eres salvo no te garantiza nada si no luchas por ella todos los días. Primera Timoteo 2:4. Por favor. Primera Timoteo 2:4. Emilia trabaja conmigo, ella se demora porque pone emoción a esto para que ustedes despierten. Mira, yo esto aquí me apasiona porque esto, mira, fíjate, Benja, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que quiere Dios, ¿sí?
¿Para qué quieren que sean salvos? Para que después vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué quieres ser salvo tú? ¿Para vivir eternamente? ¿Para estar en calles de cristal? ¿Para que vida eterna? ¿Para qué? Yo quiero ser salvo para tener el conocimiento de la verdad. Para eso quiero ser salvo. ¿Y qué es la verdad? Y aquí es donde los van a retar, pero vamos, ya no los pueden retar. Entonces alguien va a decir, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué es la verdad? Vamos a seguir entendiendo que la verdad es la voz de Dios. Es toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es la verdad. La voz de Dios es la verdad. ¿Qué es la verdad? La voz de Dios. Y en Juan dice que Jesús es el verbo, es la voz. Por eso la verdad es Jesucristo. Es la verdad. Yo quiero, la puerta se cerró. Yo quiero, no sé usted, conocer la verdad, ir al conocimiento de la verdad. ¿Qué estoy pidiendo yo entonces, Benjamín? Yo quiero conocer a Jesucristo, porque Él es la verdad. La salvación a mí me va a llevar a conocer ¿qué? A Jesucristo. Cómo pensaba, cómo vivía, cómo actuaba. Todo de Él, su hermosura, cómo caminó en la tierra, cómo vivió, cómo pensó, su misericordia, su compasión. Entonces, no es que yo solo sea salvo. La salvación a mí me va a llevar a este lugar. Porque después que yo empiezo a ser salvo, vengo al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere que tú seas salvo para que lo conozcas a Él. Si tú no eres salvo, si yo no soy salvo, menos lo voy a conocer a Él. Menos voy a conocer la verdad, menos voy a conocer lo que sale de su boca, lo que Él dice, su mandamiento, su estatuto, todo su ordenanza, todo lo que sale de Dios es la verdad. ¿Le está tomando importancia la salvación? Y ya no es una oración. Entonces, yo quiero decirle que la salvación hay que trabajarla. ¿Ya? Yo decía, ¿sabe cómo imagino yo? En mí, no sale la Biblia. Pero ¿sabe cómo imagino yo la salvación? Yo me imagino la salvación como si te regalaran Legos, una bolsa de Legos. Eso es para mí la salvación. ¿Ya? Porque es un regalo. Jorge, como muy buena persona, él me regaló una bolsa de Legos. Y el Lego le vamos a llamar que es la salvación. Entonces ahora yo tengo el Lego, la salvación. ¿Ya? Pero ahora yo tengo que, porque en sí, las partes del Lego no sirven para nada si están ahí, ¿cierto? Ahora yo tengo que empezar a darle formas a esos Legos. Un avión, un barco, lo que sea. Eso es la salvación. La salvación es un regalo que te entregan, el cual tú tienes que empezar a construir. A darle una forma. Porque la salvación tiene forma. ¿Me están siguiendo? La salvación no es solo una palabra que se dice al aire. Mira, y en Filipenses 2:12, no te preocupes, quedan como 16. Mis hermanos dicen, y los fideos. Dice, por lo tanto, hermanos míos, ¿está leyendo conmigo? No en voz alta porque no hagamos eso. Pero vayan leyendo. Por tanto, amados míos, ¿sí? Como siempre habéis, ¿qué cosa? Bien, está hablando de esta iglesia. Como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, no solo cuando Él estaba, está diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él no está, ¿cierto? Y aquí viene, ocupaos en vuestra salvación con mucho temor y temblor. Entonces, ¿qué está diciéndole?
que la salvación hay que ocuparse de ella. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Yo le digo, hermano, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate. ¿Qué es ocupar? ¿Qué es ocupar? ¿Qué es estar ocupado? Sí, constantemente. Entonces, la salvación no es algo que dijeran, mira, Jorge, tú eres salvo, boom, Mauricio, eres salvo, boom, eres salvo, Ernesto, eres salvo, boom, listo. Y eso fuera todo. Somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Sí. Y todos los que te gritan, y somos salvos. No. La salvación es mucho más que eso. Si tú y yo no nos ocupamos de nuestra salvación, ¿qué nos puede pasar? Perderla. Entonces no es tan así la palabra. No es tan fácil hablar de la salvación. Yo sé que soy salvo porque el Señor me utiliza para predicar. Y de repente escuchara una voz que arriba y me dijera, no, te conozco, orador, de verdad. Porque nunca te ocupaste de tu salvación. Va viendo que la salvación es algo que tú tienes que ir ocupándote de ella, trabajando en ella, viendo cómo está, analizándola, meditando en tu salvación, cómo vamos, cómo estamos. Si la salvación fuera un animalito, estoy trayendo lo más así didácticamente que puedo. Si la salvación fuera un animalito, un perrito, ¿cuál sería la ocupación entonces? Agüita, comió las vacunas. Porque habría yo tendría que ocuparme de él porque tengo un compromiso con él. No, vos soy salvo, así que... Y si quiero justificarme por gracia. Mire, Hebreos 5:9. Hay que ocuparse de la salvación, ¿sí? Hebreos 5:9, Emil. Mira, cada versículo se va abriendo un poquito más. Es porque es una puerta estrecha la salvación. Es un camino angosto la salvación. ¿Sí? Es como yo les preguntara, como yo siempre pregunto. No espero que nunca que ustedes me respondan. Yo lo hago para didácticamente y despertarlo un poco. Pero, ¿creen ustedes, por alguna razón, que todos podemos tener salvación? Porque mira lo que dice aquí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Mira, sí, por eso se nos hace estrecho. Quizás en otro lugar puedes estar más tranquilo tú, pero aquí no vas a estar tranquilo porque aquí te van a ir estrechando el camino. Yo te digo, si tú eres desobediente, ¿eres salvo? Entonces, claro, yo podría ser así y decía, ¿cuánto desobediente hay aquí? Para todos los que le obedecen, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, Dios Jesucristo, de eterna salvación. Gracias por ello. Para todos los que le obedecen, para ello es la salvación. Para los que le obedecen. Preocúpate de la salvación y entiende que son para los que obedecen. Esto es para mí. Yo le digo honestamente a mis hermanos,
¿Por qué no? ¿Por qué tendría que mentir? Mis queridos hermanos, siempre esto, cuando yo estoy meditando, estudiando eso, es mío. Y yo le estoy entregando de lo mío, de lo que está en mi corazón primeramente. Aquí pasó primero. Y esto me afectó a mí. Porque ustedes lo pueden tomar como personal. Tómelo personal, buena onda, en buena hora. Pero fue personal primero para mí. Para mí fue personal. Yo vi esto, cuando vi esto y dije, ¿se entiende? Por eso es tan importante, hermanos queridos, que nosotros vamos creciendo, que vamos perfeccionando y vamos entendiendo lo que hablamos, lo que decimos. No necesita quizás tantos versículos como se lo estoy entregando yo, lo entrega a otros predicadores, pero por lo menos tener el conocimiento de decir, ni un desobediente va a ser salvo. Así simple, nada más. Porque la Biblia lo dice así. Porque la salvación es para los que obedecen. ¿Y sabes qué? No sé qué versículo fue, pero entendí que tengo que preocuparme de mi salvación. Eso es lo que tienes que irte hoy. No te pido que te vayas memorizando versículos, pero sí que te vayas meditando en lo que dicen los versículos, en parte de ellos. Ir. Emilia, ¿te imaginas que esta aplicación subiera súper al internet y todos conocieran a la Emilia? Emilia. Primera de Pedro 2:2. Y la gente se preocupará más. ¿Quién será la Emilia? A los mismos predicados. Léanlo. Ahí está. Levanta su cabeza. Léanlo. ¿Qué les parece? Uy, la salvación empieza a ponerse así como: desead como niño recién nacido, ¿ok? Suri, para ti. No. La leche espiritual no adulterada. ¿Por qué nosotros debemos tomar leche espiritual no adulterada? Por una razón. ¿Cuál razón es? Para salvación. Para salvación. ¿Qué es para salvación? ¿Es algo presente o futuro? Correcto. Si tú no tomas leche, no vas a crecer para salvación. ¿Por qué es tan importante hacer rudimento? Porque los rudimentos es leche. Y los rudimentos a ti te van a hacer crecer para salvación. Cuando nosotros entendemos por qué hacemos las cosas, las hacemos mejor. ¿Sí o no? A veces hacemos los rudimentos porque lo hacemos porque todos lo hacen. Y si no lo hacemos, no somos parte de la iglesia. Pero no vemos el trasfondo. ¿Qué nos causa a nosotros? ¿Cuál es la ganancia de nosotros hacer los rudimentos? Los rudimentos son las primeras leches. Leche no adulterada, por supuesto. Y esos rudimentos, esa leche no adulterada nos va a llevar para que nosotros podamos crecer para salvación. Entonces, cuando yo hago los rudimentos, estoy en este lugar y la salvación es esa puerta. Yo hago los rudimentos para acceder a esa puerta. ¿Me siguen? ¿Cuántos quieren crecer para salvación? Deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y cuando ustedes beban de esta leche, entonces ustedes van a empezar este camino a la salvación. Entonces ahora, ya la oración que hice cuando llegué a la iglesia no me sirvió para nada. ¿Ven la importancia de la salvación? Que no es algo que se use a la ligera. Mira, vamos a ver una pequeña historia. Ya me quedan 2, Emilia. Hechos 26:30. Pablo y Silas. Hechos 26:30. Perdón. 16:30. Me comí un número, disculpa.
16. Ok, vale, ahí estamos. La historia rápidamente es esa, no lo voy a hacerlo rápidamente, usted lo sabe. Bien, Pablo y Silas es atrapado, son presos en un calabozo. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque es grande la lectura. Entonces lo meten a lo más profundo de ese, digamos, esa prisión y le ponen un cepo. Ahí están ellos atados de cadena. Entonces, en medio de la noche, ellos empiezan a cantar himnos y canciones. ¿Vamos bien ahí? ¿Se acuerdan? ¿Van acordándose? Entonces, en medio de sus cánticos hay un terremoto. ¿Se acuerdan? Hay un terremoto ahí. Entonces, hay un guardia, que el que cuidaba a los presos, se pone una espada en el cuello para degollarse y terminar con su vida. Entonces, Pablo le grita: ¡no lo hagas! ¡Estamos aquí! Entonces, él va, corre de rodillas delante de ellos y dice así. ¿Me siguió la historia? Y dice así. Sacándole dijo: señores, yo, qué maravilloso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay alguien que se pregunte qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Supongamos que aquí yo no, pero esto era Pablo y Silas, y ustedes sean aquellos, y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, hace una oración conmigo: Padre mío, y le diga, pues, sé salvo. ¿Es así? Sé salvo. ¿Quieres ser salvo tú? ¡Va! Salvo. ¿Es así? Y dice así el 31. Primera condición para ser salvo es ¿qué? Fuerte, ¿qué? Bien, despertó el que está al lado. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Puedo ser salvo yo entonces si no creo en el Señor Jesucristo? ¿Y cómo voy a creer en el Señor Jesucristo si nadie me lo predica? ¿Si nadie me lo enseña? Le dijo, voy a orar por ti. Le dijo, voy a poner las manos por ti. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo como primera cosa que tú y yo debemos de hacer para ser salvos. Segundo, solo entonces serás salvo tú y toda tu casa. Bien, y el 32 dice así. Pablo y Silas, quiero pensar que es Pablo, le hablaron, pero los dos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No ha hecho oración todavía. ¿Qué hizo primero? Les enseñó. Y después que le enseñó a él, a todos que estaban en su casa, y el 33 dice así. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó él con todo lo suyo. Y ahora entonces, y solo entonces, la salvación, como le dijo Jesucristo al famoso que se subió al árbol, don Zaqueo, le dijo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Se entiende? No es mágico. No solo por estar en esta iglesia o cualquier otra iglesia tú eres salvo. No porque haces una oración eres salvo, sino que hay un proceso para salvación. Y en este proceso tienes que cuidarla, preocuparte de ello, obedecer. Tienes que empezar a creer en el Señor Jesucristo y escuchar a tus maestros. Y solo entonces vas a tomar esa leche y te va a hacer crecer para alcanzar la salvación. No era tan fácil. Para terminar ya no. Jeremías 8:20. Con esto ya. Jeremías 8:20. Léanlo.
que lo lean. Pasó la siega, la cosecha. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega. Terminó el verano. Tú tienes una estación. Para buscar la salvación. Y es en el verano. Porque es el verano donde la tierra además está más cerca del sol. Esto no es físico. El verano puede ser hoy y estamos en invierno. Pero hoy puede estar Dios más cerca de lo que nosotros pensamos. No dejes que termine esta estación. No vaya a ser que se termine esta estación y tú digas: rechacé la oportunidad y me he dado cuenta que no he sido salvo. Dice la palabra de Dios que Él quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que todos nos salvemos. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es la gracia. Pero ahora la salvación depende de ti y depende de mí. Lucha por tu salvación. Preocúpate por tu salvación. No vaya a ser que pase la siega, pase el verano y tú digas: no he sido salvo. Ahí está la mitad de los versículos que tenía. Quisiera explicarle mucho más cosas, pero sé que están cansados, sé que están ya agotados. Pero váyanse con esto, mis hermanos. No se confíen simplemente porque están en este lugar. No se confíen solamente porque alguien les dijo que ustedes eran salvos. No se confíen en aquello. Si yo pudiera darle un consejo y usted me lo permitía, le diría: preocúpense y preocupémonos de nuestra salvación. Que empiece una preocupación por nuestra salvación. ¿Sabes qué? Así como Cristo no quiere que ninguno se pierda, yo con todo mi corazón les digo: yo no quiero que ninguno de los que está aquí se pierda. Ninguno. Bendigo la vida de dos hermanos que nos visitan, del hermano Josué y del hermano Elías. Póngase en pie.